Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a la psicopedagoga, la licenciada Miriam Nole. Somos el grupo número 9, conformados por Rubén Nole, Karina Granizo, Isabel Calva, Angélica Schumi, Yasmín Salinas y Elizabeth Ordóñez. Vamos a comenzar esta entrevista. Por favor, le doy paso a mi compañero Rubén. Muy buenas noches, estimadas compañeras, estimada licenciada. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, que más que una entrevista es un conversatorio. Estimada licenciada, queremos tratar un tema muy importante, del cual es la atención a la diversidad en el aula y adaptaciones del currículo. ¿Qué nos podría decir de cuáles son los indicadores principales para identificar la necesidad de una adaptación curricular en un estudiante? Buenas noches, chicos. Qué gusto poderles ayudar en este conversatorio. Bueno, dentro de mi experiencia les puedo decir que los principales indicadores para las adaptaciones de currículos en un estudiante, esto viene por un proceso en el cual requiere una observación detallada, evaluación integral en su desempeño académico y social del educando. Como indicadores principales podemos señalar las dificultades de aprendizaje, que como características tenemos las más comunes, las dificultades de la comprensión de los conceptos, los problemas en la realización de tareas simples o tareas complejas, el bajo rendimiento académico, la dificultad para concentrarse dentro del aula de clase. Otro de los factores son los problemas de comportamiento, que muchas veces el niño llega desmotivado al aula de clases o siempre pasa desmotivado. Asimismo, tenemos los factores como son la ansiedad, el estrés, que influyen mucho en el aprendizaje de los infantes. También, asimismo, tenemos las necesidades especiales, que son cuando el niño sufre alguna discapacidad. Esta puede ser sensorial, física, intelectual, entre otras. De la misma manera, tenemos los trastornos de aprendizaje. Los trastornos del lenguaje que son muy comunes, como es la dilexia, la discalculia, o muchas veces también otros de los factores son factores médicos, que estos ya son tratados por otro tipo de profesionales. En la actualidad, los factores sociales y emocionales influyen muchísimo en el aprendizaje del educando. Entre estos problemas tenemos cuando existe problemas dentro del ámbito familiar, cuando el infante ha sufrido algún trauma, y muchas veces también influye la falta de recursos. Es importante destacar que estos indicadores pueden variar según la edad del estudiante, el contexto económico, el contexto educativo y las características propias de cada estudiante. Muchas gracias, licenciada, por sus respuestas. Como siguiente pregunta, ¿nos puede mencionar cuáles son las herramientas o las evaluaciones que se utilizan para determinar las necesidades educativas específicas de un alumno? Entre las herramientas y evaluaciones para identificar las necesidades educativas específicas de un alumno, tenemos diversas, que incluyen evaluaciones de diagnóstico, observaciones directas, pruebas estandarizadas, entre profesores, padres de familia y el estudiante. Este conglomerado de tres es como un equipo de tres factores importantes que debe existir dentro del ámbito educativo. Muchas gracias, licenciada. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo se realiza el diagnóstico de las necesidades educativas especiales? El diagnóstico de las necesidades educativas especiales se lo realiza a través de evaluaciones integrales, que incluyen una recopilación de información mediante la observación directa, entrevistas a los docentes, padres de familia, y al propio educando o estudiante, así como pruebas psicopedagógicas y académicas. Cabe recalcar que es importante también revisar el historial académico. Esto podemos revisarlo cuando el infante ya está en un proceso educativo avanzado. También el historial familiar. Esto puede darse mediante las entrevistas, como les decía, a los docentes, al padre de familia. Em, es importante también tener en cuenta que para la aplicación de estas evaluaciones se debe contar primeramente con el permiso de los padres de familia. Muy amable, licenciada. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué tipo de evaluaciones psicológicas y pedagógicas se consideran más efectivas?
Entre las evaluaciones más efectivas podemos decir que son las psicosensométricas, las estandarizadas, las entrevistas clínicas, la observación directa como psicopedagogos, asimismo la escala de desarrollo, evaluaciones de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Para aplicar este tipo de evaluaciones como psicopedagogos debemos tener conocimiento, el conocimiento adecuado acerca del tema que se va a indagar, pero sobre todo, como les explicaba, debemos tener la autorización respectiva de los padres de familia. Gracias, licenciada. La siguiente pregunta que le tengo es, ¿cuáles son los pasos iniciales para el diseño de una adaptación curricular? Como pasos iniciales o como punto de partida para las adaptaciones curriculares, incluyen realizar evaluaciones de diagnóstico al estudiante, identificar cuál es la fortaleza y cuál es la falencia del estudiante, establecer un objetivo de aprendizaje. Estos objetivos pueden ser a corto plazo y a largo plazo. Seleccionar y modificar contenidos, en el caso de ser necesario, métodos y recursos, diseñar estrategias nosotros como estudiantes para enseñarle a su profesor guía, porque hay que recalcar que nosotros no vamos a implementar directamente las adaptaciones curriculares, sino nosotros vamos a darle una guía al docente, que es el docente de cabecera o docente guía. Sobre todo, dijo, este parámetro incluye al equipo de trabajo para que el infante mejore su rendimiento académico, como les decía. Nosotros como psicopedagogos, el padre de familia, el profesor guía y el estudiante. Muchas gracias, licenciada. Como sexta y última pregunta, eh, le preguntaría, ¿qué indicadores se utilizan para evaluar la efectividad de la adaptación curricular en el estudiante? Para evaluar la efectividad de las adaptaciones curriculares, esto incluye evaluaciones de seguimiento, para revisar el proceso académico, cuáles han sido las mejores o en qué se ha estancado el estudiante. La observación y la participación activa del estudiante dentro del aula de clase, fuera del aula de clase, puede ser cómo se relaciona el estudiante con sus compañeros, ya es lo que comúnmente se llamaría dentro del recreo, no solo dentro del aula de clase. El cumplimiento del objetivo de aprendizaje que nos hemos establecido nosotros como profesores, a ver si se ha cumplido o no. Establecer un camino o un proceso a seguir a largo o corto plazo, mejorar la motivación, pero sobre todo ser empáticos con los padres de familia, porque muchos de ellos, de los padres de familia, no tienen conocimiento de las diferentes herramientas que en la actualidad podemos contar nosotros como docentes. Es bueno motivar al infante a todos los días a decirle, tú puedes, tú eres capaz, tú eres logro. No, nosotros como psicopedagogos tendríamos directamente prohibido decir tú no puedes o tú eres esto o catalogarlo al estudiante. Por eso, chicos, es importante trabajar la motivación con los infantes. Muchas gracias, licenciada. Créame que ha sido muy enriquecedora de todo este diálogo y nos ha quedado más claro de cada pregunta, pues los conceptos. De mi parte, muchas gracias. Compañeros, muchas gracias. Gracias, chicos, y como le digo, pongan empeño en la carrera que es muy bonita.